El concurso de carnaval está entrando en la recta final y vale detenerse a preguntarse cuál ha sido el aporte en este año 2023. Distintos hechos artísticos han despertado diversas repercusiones. ¿Por qué el sistema político está tan pendiente siempre de lo que se dice en el carnaval? ¿Qué repercusiones tiene esto? Porque incluso lo critican y están pendientes aquellos que dicen que no les gusta el concurso, ni las murgas, ni lo que se dice allí. ¿Qué tiene de particular este Carnaval 2023? ¿Cuál ha sido, por ejemplo, a lo largo de la historia el vínculo entre el Carnaval, el Partido Colorado, el Partido Nacional, el Frente Amplio? De todo eso estaremos hablando esta noche con la historiadora Milita Alfaro. Bienvenidas, bienvenidos a Así Comienza el Lado B. Bueno, y esta noche aquí en vivo en Lado B es un gusto que nos vamos a recibir a la historiadora, docente, investigadora, además una de las personas especialistas en el origen y en el desarrollo histórico del carnaval. Estoy hablando de Milita Alfaro. Milita, un gusto enorme recibirte en Lado B. ¿Cómo andás? Muy bien, un gusto para mí estar contigo en tu programa. Wilmar, gracias por la invitación. Bueno, por favor, es un gusto recibirte. Estábamos mirando La Tapadita, un cuplé que ha dado mucho que hablar. Ahora me gustaría ir ahí porque presenta algo novedoso que ya te voy a preguntar y vamos a conversar sobre ese punto, ¿no? Pero a nivel general, Milita, ¿cómo podemos definir a este Carnaval 2023? ¿Qué característica le ves? Bueno, yo creo que estamos disfrutando de un gran carnaval, el que nos merecíamos después de un año de suspensión y después del año pasado, que bueno, fue un gusto que volviera, pero que volvió, bueno, primero con algunas limitaciones todavía por el tema pandemia, protocolos, barbijos, etcétera, etcétera, y además atravesado por una situación política que de repente no fue la mejor en el sentido de que, bueno, estábamos poco menos que en campaña electoral. Claro. Y eso de repente ubicó, digamos, o centró la temática del carnaval en una cosa un poco que resultó finalmente un poco repetitiva. Digo, yo un poco la idea del Carnaval 2022, y esto es opinable, me parece que no fue lo mejor, digo, no fue es decir, no, como que no le hizo bien al Carnaval el contexto en el que se dio. Y en cambio, bueno, sí, realmente disfrutable de principio a fin. Estamos viendo espectáculos maravillosos. Y bueno, con joyitas como esta que acabamos de ver, no sé si cuplé, salpicón, popurrí, no sé, creo que un salpicón sui generis, ¿no? Sin estribillo y qué sé yo, pero maravilloso, que nos resume en 3 minutos todo lo que ha pasado en el año y deja abierta la puertita de todo lo que seguirá pasando, ¿no? Es decir, porque justamente esa actualización que han sabido hacer rueda a rueda, y que por ahora quedó acá, pero ellos mismos dicen, menos mal que se termina el carnaval, porque si no esto no sabemos hasta dónde, ¿verdad? Claro, eso es lo novedoso, ¿no? Claro. Que ahí es donde te pregunto, yo no recuerdo sinceramente, que lo que hace la murga rueda a rueda, 3 ruedas, la última liguilla, eso que estábamos viendo, de actualizar, ¿no? Totalmente. Porque es común las mechas en el carnaval, obviamente de eso sí, pero en esto va actualizando todo lo que la murga entiende, está tapando el gobierno en ese sentido, en ese cuplé que despierta, bueno, distintas críticas, ¿no? Claro, sí, es realmente novedoso, siempre hay mechas y siempre todos los conjuntos y sobre todo para la liguilla se guardan cosas, ¿verdad?, que un poco sorprendan públicos que ya los han visto actuar 1, 2 veces, más veces. Es decir, hay como que tirar ahí algo que realmente sorprenda, pero creo que esto que se mandaron los asaltantes, bueno, es bastante fuera de serie, ¿no? El ingenio, además, con que lo hacen, la capacidad de dejar planteados los temas. Hay veces que las murgas tienen, digamos, ese lado editorial, que es importante, que está bueno, pero que de repente no sé si es el que mejor se adapta a lo que es, digamos, el ámbito del tablado, ¿no? Donde a mí me parece siempre que lo que más rinde es eso, meterla ahí cortita y al pie. Entonces, con una frasecita, es decir tanta cosa, ¿no? Como lo que asaltantes, y no, por supuesto, no solo asaltantes dicen este año, ¿no? Milita, pensaba que es difícil separar el carnaval de la sociedad, ¿no? Y tenemos una sociedad politizada, y en ese sentido el carnaval también responde, ¿no? A ir por ese camino también. Así ha sido siempre, porque la uruguaya es una sociedad muy politizada, donde justamente, es decir, uno de los ingredientes que siempre han estado presentes, y yo me atrevería a decir que es uno de los máximos atractivos que el carnaval ha tenido históricamente. Cuando digo históricamente estoy hablando
a partir de, no sé, mediados, fines del siglo XIX, no del XX, por supuesto, sino del siglo XIX, es justamente el comentario de actualidad sobre los hechos políticos, ¿verdad? Es decir, no desde una perspectiva como se puede hacerlo a través de, no sé, de lo que es el debate parlamentario o lo que son, no sé, los editoriales en la prensa, sino justamente con el ingenio de la mirada de Momo, que es muy particular, que es capaz de decir cosas muy fuertes, muy fuertes, pero desde el humor, que es una herramienta tan decisiva, ¿no?, en ese sentido, para marcar lo que son, bueno, las hipocresías, las miserias, las inconsecuencias del poder, ¿verdad? Y eso es, bueno, yo creo que no solamente en el Uruguay, sino históricamente es uno de los ingredientes claves, ¿verdad?, es decir, del carnaval. Y entonces, bueno, en Uruguay nos hemos caracterizado, digamos, por cultivarlo con especial gusto y con especial ingenio, ¿verdad? Siempre se habla, Melita, de ese vínculo del carnaval con la política, ¿no? Incluso se lo trata como a veces de identificar. En estos últimos años se dice que estaba vinculado al Frente Amplio. Pero si miramos muchos años atrás, también le vemos una fuerte concepción vallista al carnaval. Claro. Sí, yo diría que el carnaval que todavía hoy vemos, es un carnaval que de alguna manera es una construcción del Partido Colorado. Es decir, dejemos de lado lo que es el siglo XIX, que tiene sus características específicas, y pensemos fundamentalmente en ese Uruguay del 900, donde el vallismo es un actor clave en todos los terrenos, y también en lo que es una determinada concepción del carnaval. Es decir, un carnaval que para el vallismo tenía determinadas características que yo diría que lo convirtieron como una especie de cara festiva del reformismo. Por un lado, esa veta popular que el carnaval tiene y con la cual el vallismo, es decir, el discurso vallista siempre se identificó. Por otro lado, la veta anticlerical, que era una cosa que a don Pepe y a los vallistas en general les resultaba esa posibilidad justamente de confrontar y de digamos, generar el debate, digamos, con la Iglesia en ese periodo, y además la veta turística del carnaval, ¿no?, que también fue absolutamente fundamental. En momentos en que el turismo era un proyecto bastante revolucionario, ¿verdad? Es decir, hoy es algo que obviamente tenemos totalmente incorporado, la importancia que el turismo tiene para nuestra economía. Bueno, en el 900 eso no era así, y el vallismo, es decir, fue el encargado de alguna manera de marcar la importancia que ese turismo tenía para la economía del país y de Montevideo. Es decir, la apuesta era fundamentalmente convertir a Montevideo en una ciudad balnearia, como así se lo promovía. Fundamentalmente mirando sobre todo hacia la vecina orilla, ¿verdad? Y a la posibilidad de atraer argentinos que, por cierto, venían a pasar el verano, no esta cosa de venir un fin de semana o como mucho una semanita, no. Habían familias que se instalaban, es decir, ahí a principios de enero y se quedaban justamente hasta marzo en Montevideo. Y entonces, bueno, había que generar atractivos, digamos, entretenimientos y fiestas y bailes y regatas y, en fin, diferentes opciones para esa gente que nos visitaba. Y un poco dentro de esa concepción manejada desde lo que se llamó en su momento la Comisión Municipal de Fiestas de Verano y Carnaval, que tenía como objetivo justamente, como tarea, organizar justamente la temporada. Bueno, la frutilla de la torta eran justamente los festejos, los fastos en honor a Momo, ¿verdad? Es decir, con sus bailes, con sus desfiles, los famosos desfiles, ¿verdad? Es decir, en ese momento con los carros alegóricos, en fin, con la iluminación de 18 de julio que tuvo en ese momento un enorme despliegue, ¿verdad? Y por supuesto también con ese atractivo que ya está muy presente, que es el de las agrupaciones, el concurso, en fin. Y entonces ahí se genera, es decir, por supuesto que el carnaval, que tiene esa veta un poco transgresora, crítica, que muchas veces molesta al poder, es decir, el carnaval es muchas cosas y también tiene un costado, podríamos decir, oficialista o funcional, digamos, al poder, en la medida en que
la fiesta, es decir, la gestión de la fiesta está en manos justamente de los organismos estatales, en este caso concretamente de la Intendencia de Montevideo, y desde allí, es decir, en momentos en que la hegemonía del Partido Colorado y del vallismo era muy fuerte en la política nacional, bueno, desde allí se construye, digamos, un modelo de carnaval que en buena medida es el que todavía hoy sigue vigente, ¿verdad? Es decir, más allá de, obviamente, es decir, esa situación, es decir, hablamos fundamentalmente de Partido Colorado, porque bueno, se da una situación muy particular. La Intendencia de Montevideo se crea en 1909, es decir, los municipios, como se llamaba en su momento, son de 1909. O sea que estamos hablando de 115, 120 años. Bueno, en todo ese periodo, es decir, a lo largo del siglo XX y hasta ahora, el Partido Nacional solamente recala en la Intendencia de Montevideo durante 4 años. En el triunfo electoral del año 58, es decir, la Intendencia pasa a manos blancas, lo cual era todo un acontecimiento, como lo fue, por supuesto, también el recambio de los partidos a nivel del gobierno nacional, y el Partido Nacional llega a la Intendencia. Ya en las elecciones siguientes, en las del 62, que también las gana el Partido Nacional, ya la Intendencia vuelve a manos del Partido Colorado. O sea que durante buena parte del siglo XX el Partido Colorado hizo y deshizo a nivel municipal. Hizo y deshizo muy legítimamente, porque era el voto de la gente quien allí lo colocaba. Hasta el año 89, en que se produce justamente por primera vez el triunfo del Frente Amplio y la llegada del Frente Amplio a la Intendencia de Montevideo. Y ahí lo que ocurre con el Frente, básicamente, es decir, el Frente hereda esa maquinaria muy aceitada que el Partido Colorado había generado respecto del carnaval, y lo que hace, bueno, es seguir los usos políticos de la fiesta que antes habían estado al servicio del Partido Colorado, bueno, de alguna manera pasaron a estar, al servicio de la izquierda. Bueno, y eso generó, antes no había habido protestas ni planteos en ese sentido. Pero bueno, cuando esos usos políticos pasaron a estar al servicio de otros sectores políticos, bueno, ahí sí hubo mucha gente que puso y sigue poniendo hoy el grito en el cielo, ¿verdad? Y planteando justamente que el carnaval es de alguna manera está manipulado, manejado, es decir, por el Frente Amplio. Qué interesante, por eso es interesante hablar contigo y escucharte sobre todo, por ese análisis, repaso histórico de lo que significa el carnaval con ese origen vinculado al Partido Colorado, esto que estás contando. Muy fuerte. Es muy fuerte, claro. Y también me da la sensación que el Partido Nacional es como el que está más alejado del carnaval. Claro, en ese sentido, porque también, hay más allá de... Porque ahí hay que ir también a su origen y explica un poco también, ¿no?, lo que está pasando. Exacto, y porque además esta cuestión, obviamente, porque hablamos también es importante plantear que el Partido Nacional no es que esté al margen, es decir, todo el régimen de coparticipación que ha sido característico de nuestro sistema partidario, nuestro sistema político en la larga duración, siempre tuvo al Partido Nacional como un actor, pero en muchos casos minoritario, ¿verdad?, desde la minoría. Pero más allá de esto, yo creo que hay también una cuestión de tipo cultural, ¿verdad? Es decir, yo creo que el carnaval es una fiesta eminentemente montevideana, urbana, popular. Digo, tiene una serie de componentes que de repente no son los que caracterizan, digamos, un universo mental o cultural del Partido Nacional que tiene más que ver con lo rural, con las gauchadas, las caballadas, esta cosa, bueno, las muchas fiestas que hay en el interior y que son muy, muy importantes y que convocan a mucha gente y que claramente uno lo ve hasta a nivel justamente de los informativos cuando se cubren ese tipo de noticias. Bueno, ahí hay un imaginario que tiene mucho más que ver con el nacionalismo que con esa cosa que caracterizó al Partido Colorado y que hoy de repente identificamos más con la izquierda, ¿verdad? Claro. Qué interesante esa mirada, Milita. Ahora, hay mucha gente que no le gusta el carnaval, pero no sé si coincidís conmigo que todo el mundo está pendiente de lo que se dice en carnaval. Incluso, bueno, ni que hablar en el sector político porque reciben mucha crítica, pero claro, mucha gente dice, no lo miro, no me gusta, pero a ver qué dice el carnaval. Están ahí como con la oreja parada también, ¿no? Y bueno, sí, es una caja de resonancia muy, muy fuerte.
es decir, de un repaso de la actualidad del año. Es como un termómetro también, ¿no? Por Para supuesto, un montón de cosas. por supuesto. Y donde también esta idea de que hay una manipulación de determinados sectores políticos, de que el Frente Amplio está detrás, ¿verdad?, de las cosas que se dicen en carnaval. Es decir, yo creo que eso, bueno, a lo mejor es una deformación un poco de las dirigencias políticas, es decir, que no se dan cuenta de que la gente es capaz de hablar y de pensar por sí misma, que no hay necesidad de que un partido los mande a decir determinadas cosas. Yo creo, es decir, dejando de lado el tema de qué vota cada uno, es decir, llegada el tema de las elecciones, yo creo que los murguistas y todos los carnavaleros que se suben al tablado dicen lo que tienen ganas de decir, que puede o no coincidir, es decir, con determinado proyecto de país de repente identificado con el Frente Amplio. En muchos casos coincide, por cierto, en otros casos no. El tema, por ejemplo, el tema de los desaparecidos ha sido un tema en que reiteradamente, sobre todo las murgas, me refiero más que nada a las murgas porque son de pronto la categoría donde el comentario, digamos, de los hechos del año tienen más, digamos, un poco del escenario social, y en fin, está más presente. Bueno, las murgas le han reprochado muy reiteradamente al Frente Amplio en los últimos años, por supuesto a todo el sistema político, naturalmente, ¿verdad?, pero también al Frente Amplio, bueno, un posicionamiento frente al tema de los desaparecidos, bueno, insuficiente, tardío, en fin, no lo suficientemente, digamos, como que no se ha ido a fondo como la sociedad pretende, o ciertos sectores de la sociedad pretenden en estos temas, y ahí ha habido críticas muy fuertes. Y por supuesto también, es decir, a medidas de gobierno cuando el Frente era gobierno. Hay todo un relato sobre que durante los gobiernos del Frente Amplio las murgas no criticaron. Y hay un montón de ejemplos que señalan que sí, que se criticó. Este año favor. hay murgas que vuelven a criticar al Frente Amplio también. Por supuesto, siempre las criticaron. Pero en los 15 años de gobierno también hay un montón de ejemplos. Pero ¿no? cantidad. Las cosas que se le han dicho desde el carnaval a Danilo Astori, las cosas, bueno. Sendik, por supuesto, que durante varios años fue figura máxima del carnaval. Al propio Tabaré Vázquez, por favor. Bueno, a Mujica ni que hablar, ¿no? A Mujica, a Tabaré, que de repente hoy uno, bueno, incluso también, porque ya no está con nosotros, se lo identifica esa cosa un poco intocable, es decir, que muchas veces tienen, por favor, cosas tremendas de parte de un montón. Además, no es una sola murga, bueno, Aracalacana en ese sentido era tremenda, pero también lo eran a Contramano, Falta y Resto, la Gran Siete, es decir, es interminable la lista, si uno se pone justamente, es decir, es interesante repasar esas letras para ver hasta qué punto hay determinados relatos, es decir, que lo que hacen es repetir y repetir algo que no es real, que no es verdad, pero con la esperanza de que a lo mejor, bueno, repitiéndolo muchas veces se convierta en una verdad, ¿verdad? Milita, el carnaval ha evolucionado mucho en los últimos años, desde distintos puntos de vista, ¿no? Ni que hablar que se ha convertido también en algo mucho más profesional, es una fuente de trabajo para un montón de personas, no solo las que suben arriba del escenario, sino también todo lo que rodea al concurso, a los tablados, en fin, hay muchísima gente trabajando. Y en esa evolución también ha aumentado la presencia de mujeres en distintos conjuntos y en distintas categorías. ¿Cómo estás analizando ese punto? Sí, sin duda. Es un proceso que se está dando lamentablemente mucho más lentamente de lo que uno querría. Es decir, pero lo cierto es que todos los años se percibe avances en ese terreno que, bueno, determinan, dan como resultado, es decir, una fiesta más igualitaria, más compartida por todos, como debe ser este año, y a nivel de murgas, porque hay otras categorías donde la presencia de la mujer es muy protagónica, el caso de las comparsas de negros y lubolos, donde siempre han tenido, es decir, un rol importante, pero el caso de murgas era como, bueno, aquella categoría que tenía un sello de una masculinidad, es decir, que parecía como intocable, ¿verdad? Bueno, hoy son poquitas, ¿no? Es decir, hay más o menos 380 murguistas,
y alrededor de 50 mujeres nada más son. Pero bueno, uno piensa, el año pasado eran 40 y el anterior eran 30, y entonces uno piensa que ese proceso, esa evolución se va dando y da lugar es decir, está incidiendo de manera muy, pero muy interesante. Yo diría que, es decir, yo que estudio el tema en términos históricos y que muchas veces tengo la posibilidad de revisar viejos repertorios, bueno, la cantidad impresionante, los cientos de repertorios en que la mujer en las letras de murga ha sido motivo de burla, de parodia, de crítica, por supuesto por la moda, bueno, eso es un lugar común repetido una y otra vez. Pero también la mujer es charlatana, en fin, engaña al hombre, es decir, tiene ahí es decir, ha sido tema permanente de los repertorios murgueros clásicos y tradicionales durante décadas. Entonces, hoy, en el carnaval de 2023, encontrar una murga que no es exclusivamente de mujeres, pero que construye su espectáculo con una influencia muy fuerte de la sensibilidad femenina, como es Mi Vieja Mula, que a mí me parece maravilloso, que finalmente, no como revancha, sino como un ingrediente más que tiene que estar presente en el carnaval, las mujeres se suban al escenario para tomarle el pelo a los hombres, para parodiarlos, para criticarlos, como lo hace Mi Vieja Mula. Es decir, que toma, porque en última instancia esos payasos vinagre, es decir, que son un poco el hilo conductor, los protagonistas del repertorio de Mi Vieja Mula, es decir, en última instancia están, por supuesto, reflejando quizá de una manera un poco abusiva, es decir, a partir de estereotipos y todo lo demás, pero están reflejando ingredientes claves de una masculinidad de la cuales, bueno, las mujeres han sido víctimas durante tanto tiempo. Entonces, también llama la atención. Es decir, una vez que las mujeres lo hacen, hay mucha gente que se enoja, ¿verdad? Aparte, hoy vemos mujeres cupleteras, directoras de murga, que antes era muy pero difícil por supuesto, imaginar, bueno, además, ¿no? muchas, sin lugar a dudas, voces maravillosas, como la de Camila Sosa, por ejemplo, claro. Un vozarrón murguero, que quién se atrevería a cuestionar, ¿verdad? Eso que se dice que las mujeres no pueden cantar en murga. Y, por ejemplo, en Mi Vieja Mula, los cupleteras o los papeles, digamos, protagónicos, las que dan un paso al frente, son mujeres. Y la que representa justamente a Poroto es una gurisa. Y yo ni loca querría que me cambiaran esa gurisa por un hombre. Tiene que ser una mujer. Además, fuimos durante décadas, vimos arriba del tablado a los hombres disfrazarse justamente de mujer y hacer papeles, es decir, grotescamente representar mujeres. Bueno, bienvenido sea Poroto representado por una mujer, ¿no? En esto de la evolución del carnaval, sabes que el año pasado, en esa misma silla, recibimos el Pitufo Lombardo. Y ese día el Pitufo contó por primera vez que iba a salir en la muñeca en este carnaval. De hecho, bueno, lo está haciendo. Hoy va al teatro. Hoy cierra la etapa de la Liguilla de la Gran Muñeca, una de las candidatas también. Por supuesto, a quedarse con el primer premio. Bueno, con Pitufo no podía ser de otra manera. Y era el regreso después de muchos años de Pitufo. Y Pitufo ahí, sentado ahí, me decía algo, nos contaba algo interesante, y era que él decía, dentro de la murga, ¿no? El género murga en la categoría, lo interesante para él era cómo en las murgas habían distintas visiones de la sociedad. Entonces él decía, bueno, una murga joven va al concurso con distintas inquietudes y con una visión de determinados temas distinta a la que podemos tener nosotros, decía Pitufo, murguistas ya veteranos o a una murga clásica, y todo eso convive dentro de un concurso y eso no hace más que enriquecer también a la sociedad, porque uno paga una entrada, se sienta en un tablado y ve dentro del mismo género distintas visiones de un mismo tema. Bueno, eso es una de las grandes riquezas que tiene el carnaval, que sea capaz justamente de acoger propuestas tan diferentes, visiones tan diferentes, todas ellas válidas, y además también esto de murga joven, la importancia que ha tenido en el sentido de una sociedad donde los jóvenes muchas veces tienen pocos espacios donde tener la posibilidad de expresarse. Bueno, por algo somos una sociedad tan envejecida, ¿no? Y por eso no le damos a los jóvenes un espacio para decir lo suyo. Bueno, creo que en ese sentido todo el fenómeno de murga joven
le ha hecho muy bien al carnaval y muy bien entonces también a la sociedad, ¿no? Tenés un montón de libros e investigaciones que yo recomiendo porque son muy ricos y la verdad que son muy interesantes. El otro día la Intendencia anunció la reforma, la remodelación del Teatro de Verano para el próximo año, los 80 años, y estás escribiendo un libro del Teatro de Verano. Bueno, sí, me han convocado para a mí con un equipo de investigadores, sí, no podía, investigadoras concretamente, sí, que son Karina Acosta y Belén Pafundi, que me están dando una mano en todo esto. Y sí, nos estamos metiendo en la historia. ¿Te encontraste con algo, alguna sorpresa que nos quieras compartir, por ejemplo, algo que no sabías del Teatro de Verano? Bueno, es muy interesante, es decir, la historia de un teatro público, es decir, porque un teatro privado, bueno, es de alguna manera una empresa que maneja determinados códigos, pero en un teatro público se ponen en juego lo que son las políticas culturales que se implementan desde el Estado. Y entonces ver esta cosa, es decir, esta historia que comienza en el año 44, en el 24 va a estar cumpliendo 80 años el Teatro de Verano, bueno, ver justamente, decir, cómo se manejó desde el Estado el tema, justamente los debates que tienen que ver en torno a la cultura y cómo le ha costado a la cultura hacerse un espacio dentro, digamos, de cánones muchas veces, es decir, justamente dominados por lo que es la alta cultura, cómo le ha costado conquistar su lugar y tener, por supuesto no el único, pero en el Teatro de Verano quizás uno de sus ámbitos más representativos, no solamente a través del carnaval. El Teatro de Verano está como muy identificado con el concurso de carnaval, pues es también el ámbito de muchas otras expresiones, casi todas ellas vinculadas a la cultura popular. Hacer el seguimiento de esa historia, de los debates a que dio lugar, de las idas y venidas, es muy interesante. Sí, que eso lo vamos a conocer y descubrir el año que viene. El próximo año, sí, cómo no. Los 80 años. Siempre me acuerdo, Milita, cuando me contaste que en uno de los desfiles inaugural del carnaval por 18 de julio desfilaron elefantes. Siempre me quedó, presente ¿cómo eso. No? ¿Cómo fue eso? No? Claro, porque eran esas épocas, digamos, justamente estamos hablando de los años, de las primeras décadas del siglo XX, bajo esa impronta ballista, donde, es decir, la utopía era un carnaval a la manera de Niza, ¿verdad? Es decir, que apostara justamente, es decir, a los grandes desfiles con un gran despliegue de carros, de iluminación, en fin, hacer del despliegue un fenómeno que, por supuesto, nunca alcanzaba los ribetes que se pretendía darle, porque siempre la imaginación puede más que la realidad. Pero bueno, había que tratar de darle el mayor, la mayor proyección posible. Y entonces, en cierto momento, en el año 1924, en que estaba acá actuando el Circo Sarrasani, bueno, la Comisión Municipal de Fiestas resolvió que una de las posibles formas de darle mayor brillo y mayor sorpresa al desfile era contratar los 9 elefantes que el Circo Sarrasani tenía en ese momento actuando en su propuesta, es decir, y llevarlos a desfilar por 18 de julio. No fue la única vez, porque después de eso ya, los 9 ya es como demasiado. Fueron al circo a alquilarle los elefantes para que desfilaran por 18 de julio. Lo cual también uno dice, pero che, era también hasta un riesgo, porque vos pensás... Imagínate hoy en 18. Imagínate, en momentos en que el desfile iba todo Montevideo y era un gran escándalo, el bochinche del desfile y el gentío, que aquellos elefantes se asustaran y salieron, hubo una estampida, pero bueno, no, por suerte no pasó nada. Pero lo cierto es que en años posteriores, bueno, no con esas posibilidades de los elefantes y qué sé yo, pero, por ejemplo, en general desfilaban todos los animales del zoológico. Claro. En los desfiles, justamente en una manera de sumarle atractivos, a algo que se lo imaginaba muy espectacular, pero que nunca llegaban, digamos, a cumplir todas las expectativas. Entonces, bueno, traigamos a los animales del zoológico y desfilaban camellos y esto y lo otro. Están las fotos en el centro de fotografía, están las fotos de esos desfiles que, por cierto, llaman la atención. Milita, hacemos una pequeña pausa, pero después ya hablaste de alguna murga ahí al pasar, pero te quiero preguntar cuál es tu candidata para ganar. ¿Qué compromiso? ¿Te pongo en un compromiso? ¿Qué compromiso? Bueno, pensaron la pausa y después vemos si me lo respondes o no.
¿Está? ¿Cómo no? Ya sigue el lado B aquí en la pantalla de TV Ciudad. Seguimos aquí en vivo, en Lado B, en la pantalla de TV Ciudad, conversando con la historiadora, investigadora, docente y escritora Milita Alfaro. Milita, te voy a poner en un aprieto. Te quiero preguntar, ya me hablaste de mi vieja mula, me hablaste al pasar de Asaltantes con Patente. Tengo la intención, o me sospecho de que Asaltantes me parece que es la murga que más te gustó este año. No sé si va por ahí, si es tu candidata. Y bueno, no soy muy original en ese sentido, porque yo creo que todo Montevideo está un poco con esa idea de que Asaltantes no tiene rival, más allá de que hay otras murgas muy excelentes, lo que canta La Muñeca, con la batuta de Pitufo, lo que canta La Nueva Milonga, lo que canta Nos Obligan a Salir, con un coro también maravilloso. Bueno, Doña Bastarda tiene nada menos que al Canario Villalba y Edén, entre otros, ¿no? Y Edén Iturriós. Hay muchos coros que cantan muy, muy bien, Asaltantes por supuesto que también lo hace, pero yo creo que el medio de Asaltantes es una cosa seria. Es decir, yo creo que hacía mucho tiempo que no se veía una murga tan redonda, ¿no? Y entonces me parece que ahí, más allá de que el canto de una murga, yo estoy convencida de que es una herramienta de comunicación absolutamente clave, pero bueno, si además lo que tiene para comunicar es un repertorio que es una pegada atrás de otra, que no te da respiro, y bueno, yo creo que es como difícil, ¿no? Lo cual está bárbaro, porque uno tiene la idea de que la murga es un género con una potencialidad impresionante, pero lo que pasa es que eso a veces es un poco una convicción que se da un poco en abstracto. Y después, año a año, es como difícil decir, bueno, hay una que lo logra. Entonces, cuando viene una y te aterriza, te baja a tierra todo eso que vos sabés que puede pasar y que pasa muy de vez en cuando, y te lo pone arriba de un tablado, bueno, entonces el disfrute es máximo, que es un poco lo que nos está pasando, ¿verdad? Con Asaltantes este año. Milita, gracias por esta clase que nos regalaste esta noche, por esta visita al Lado B. La seguimos en otro momento, ¿te parece? Nada de clases, gracias a ustedes, un rato lindísimo esta charla contigo. Hasta pronto. Hasta la próxima. Nosotros nos vamos, se viene Mirá Montevideo, volvemos mañana en vivo después de las 20 horas. Que pasen bien, chao.